Invitar a Francisco Ceballos, que es magíster en historia, profesor, docente. Bienvenido, ¿cómo andas, Francisco? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. La idea es preguntarte sobre la identidad sanjuanina. ¿Qué pasó hace tanto tiempo, 462 años, pero después de esa fundación, San Juan sufrió muchos efectos, desde un terremoto, pasando por la cuestión previa aborigen, traslado a Chile, realmente cuestiones que marcaron y que formaron nuestra identidad. Sí, inevitablemente hablar de la identidad sanjuanina tiene que ver con aspectos de hacer frente a situaciones, tanto desde el punto de vista social como especialmente de fenómenos naturales muy importantes, porque San Juan, donde se va a llevar a cabo la fundación por parte de Juan Jufré, implicaba la utilización de un solo río, por lo tanto había que afrontar la situación del tendido de canales, de hacer frente a situaciones de sequía, también de inundaciones en determinadas ocasiones. De hecho, la propia ciudad se va a trasladar tiempo después por una fuerte inundación que ocurre. Claro, de Concepción, donde es ahora, a donde es ahora la Plaza 25 de Mayo. Claro, las crónicas relatan ahí 25 cuadras hacia el sur, donde actualmente se encuentra la Plaza 25 de Mayo, sumado a los terremotos, el viento sonda que nos acompañó hoy también. Parece que es justo, ¿no? Quería celebrar con nosotros el viento sonda, algo tan identitario. Tal cual, que de hecho marca un poco la idiosincrasia del sanjuanino y la capacidad de resiliencia que tiene frente a situaciones adversas, que ha implicado, bueno, una identidad que se refugia en sus tradiciones, en sus costumbres, en su religiosidad, y que hacen hoy del sanjuanino, digamos, una persona que hace frente a estas situaciones adversas. Francisco, ¿qué pasó con los aborígenes que fueron trasladados a Chile? Se hablaban que eran muy pacíficos, y por allí hay algunos mitos que se entrecruzan también. ¿Pero qué dice la historia como ciencia de ese tema, concretamente los aborígenes? Claro, puntualmente la fundación de San Juan está enmarcada en un contexto donde uno de los objetivos era el establecimiento de encomiendas, porque en Chile, bueno, tenía una situación concreta, la conquista española en Chile, que era la imposibilidad de organizar esas encomiendas por la belicosidad, la resistencia de la población que ellos van a llamar araucano. Recordemos qué eran las encomiendas. Las encomiendas era uno de los tantos sistemas de trabajo que va a utilizar España en el territorio americano, que implicaba, así como en la época feudal, una situación de beneficio y de servicio entre, en este caso, los pueblos indígenas y el español. No era esclavitud. No. Eso hay que marcarlo bien porque... Desde las leyes de India estaba prohibida la esclavitud. El tratamiento en numerosas ocasiones podía exceder, digamos, las demandas de los españoles por parte o sobre los indígenas, pero implicaba, por un lado, la evangelización de un determinado grupo de población indígena y que esta población indígena le iba a prestar un servicio fundamentalmente económico, ¿sí? Que era la laboriosidad de la tierra, el trabajo de la tierra, o en algunas cuestiones el servicio doméstico. Lo que sucedió fue que frente a esta situación de reducido grupo de pueblos indígenas en Chile para organizar esa encomienda, empezó a trasladarse población cuyana, en este caso de San Juan, de Mendoza, al territorio chileno para ser utilizados en encomienda, tanto para la minería como para el servicio doméstico. Y eso, en numerosas ocasiones, tanto funcionarios españoles como religiosos comenzaron a denunciar porque las encomiendas tendrían que prestar servicios, según las leyes de India, en el mismo lugar donde eran encomendados los indígenas. Francisco, ¿y cómo influía, por un lado, la religión y por otro lado, la autoridad española? Era muy relevante. En un primer momento, durante la época colonial, hasta fines del siglo XVIII, la autoridad principal se encontraba en Chile, tanto el obispado como en este caso el comandante general, el comandante principal, que era el que dirigía todo desde Chile. La llamada ¿sí? Capitanía General. La Capitanía General de Chile, que fruto de la fundación que hace Valdivia en 1541 va a quedar conformada. Y las comunicaciones eran permanentes, evitando un poco o sosteniendo un poco el tiempo de falta de comunicación durante las grandes nevadas en la cordillera. Y bueno, aquí existía un corregidor, ¿sí? Cuyo era el corregimiento número 11 de esta Capitanía General de Chile, que era el que llevaba a cabo las principales decisiones en el territorio cuyano. En el caso sanjuanino, el cabildo bajó un rol muy importante a nivel administrativo, un cabildo que en la actualidad no lo tenemos, como suele ocurrir en numerosas ciudades argentinas, pero que se encontraba en las inmediaciones de lo que hoy es la calle General Hacha y Rivadavia. No lo tenemos por el terremoto
Claro, digamos, ya se encontraba bastante precario su instalación y termina siendo demolido post-terremoto. ¿Y cómo se puede interpretar la identidad del sanjuanino? Fundación, aborígenes, terremotos, un cultivo de la vid y de allí la tierra, que era prácticamente la única forma de sobrevivir de la gente. Con todo eso, ¿cómo va amalgamando nuestra identidad? ¿Y a qué se puede comparar? Porque por allí decimos, bueno, ¿somos igual o somos distintos a los mendocinos o a los puntanos? Sí, inevitablemente hablar de la identidad sanjuanina tiene que ver con una profunda arraigo a sus tradiciones y a sus costumbres que son fuertemente atravesadas por la religión católica. En un segundo lugar, un amor a la tierra que se traslada sobre todo en la querencia que se tiene en el trabajo de la vitivinicultura, en el trabajo de las chacras, ¿sí? Y sobre todo, esto que comentaba yo al principio, de una tenacidad muy importante a la hora de hacer frente a vicisitudes que se van presentando, tanto con los terremotos u otras catástrofes naturales, como situaciones políticas, sociales a las cuales se pudo salir. Se puede decir que conocemos bien a Juan Jufré, porque hace poco hasta se está estudiando desde dónde vino, el lugar donde vivió, y bueno, fue la persona que llevó adelante la fundación de esta ciudad. Muchos dicen que tendría que haber sido en otro lugar, tendría que haber sido con otros elementos, no haberse cambiado de lugar, o haber sido en otro. ¿Cuál es la opinión en relación a Juan Jufré? Sí, Juan Jufré, que nace en un lugar, digamos, español, ¿sí? En la Castilla la Vieja, Medina de Río Seco, perdón, Medina de Río Seco. Él ya forma parte de la expedición de Valdivia hacia Chile. Él va a ir encontrando un lugar donde poder establecer sus sueños, sus anhelos, porque tenemos que hablar que es hijo de una época que se llama la época tardo medieval, donde todo el territorio americano y otros confines de la tierra están por descubrirse. Entonces tiene un espíritu aventurero, un espíritu de incipiente, digamos, búsqueda de glorias, y en ese sentido los caballeros han jugado un rol muy importante en su formación. Y cuando lleva a cabo la fundación de San Juan, es una fundación que se le encomienda por parte de Francisco de Villagra para refundar, por un lado, Mendoza, que había sido despoblada, y lo hace en marzo de 1500, y en el caso sanjuanino, lo hace teniendo en cuenta la posibilidad de conformar un triángulo ofensivo-defensivo, con lo que más tarde va a ser San Luis, que va a ser una fundación fruto de su quinto hijo, Luis Jufré. Así que lo podríamos caracterizar como una persona aventurera, inquieta y muy ambicioso, sobre todo en el cumplimiento de sus objetivos. ¿La influencia directa al sanjuanino era más bien de Chile o ya de la Argentina, de Mendoza y de San Luis? Para el tiempo de la fundación y durante gran parte de la época colonial, San Juan, los vínculos que tienen son fundamentalmente con Chile. Incluso para 1870, cuando comienza la transformación económica de San Juan y de Cuyo con San Juan y Mendoza, vitivinícola, hay reclamos por parte de algunos empresarios ganaderos, que era una de las principales actividades económicas del engorde de ganado hacia Chile, reclamando y poniéndose frente al Estado Nacional un poco este recuento histórico de decir que San Juan y Mendoza habían tenido o tienen para ese entonces una vinculación histórica, cultural, afectiva con Chile. Así que era evidentemente una vinculación muy, muy importante. Bueno, muchas gracias, Francisco, por tu aporte, porque hemos querido, más allá de las celebraciones, los festejos, conocer un poco más de la historia, fría, concreta, objetiva. Son nuestros antepasados y es la forma que podemos llegar a fortalecer también nuestra identidad. Sí, sí, seguramente, como decía el propio profesor Héctor Domingo Arias, uno de los fundadores del Instituto de Historia Argentina y Regional acá de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte, alguien o cualquiera de las personas de nosotros no puede apreciar ni amar aquello que no conoce, así que muy importante la divulgación sobre nuestra identidad sanjuanina. Muchas Francisco gracias. Ceballos, una persona dedicada a la historia, magíster, profesor en nuestra Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, que nos ha acompañado para, bueno, más allá, como decíamos, de las celebraciones, los festejos, que son todos muy positivos, porque forma parte del cumpleaños del lugar donde vivimos, ¿no? Es el aniversario, no es cualquier día. Por eso el feriado, que es más que nada también para que nos dé tiempo a leer, a conocer, dialogar un poco más sobre nuestros orígenes. Hacemos una pausa, no se vaya por un instante.